Cuando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Así empieza el poema más valorado de Rosalía de Castro, la primera escritora gallega y la poeta en gallego por excelencia. Pertenece a Follas Novas, Hojas Nuevas, la última obra poética que escribió en gallego antes de morir. La vida y la historia de la España del siglo XIX la colocó en un espacio ambiguo y entonces poco reconocido. Aunque más tarde, cuando yo era pequeño, la vería en los billetes de 500 pesetas, quiero hoy escuchar el poema Negra sombra desde la luz y encontrarme en mi silueta, o quizá en la de Rosalía. Siempre me siento pequeño cuando me acerco a la poesía y en esta ocasión no puedo evitar sentir lo mismo. Negra sombra se publicó en 1880, cuando en Galicia la identidad y el idioma son utilizados por el Rexurdimento. Pero mi historia con Negra sombra no empieza en este probador, sino en Padrón, cerca de Santiago. Esta no es la casa donde nació en 1837 Rosalía de Castro, sino donde murió a los 48 años. Y como el poema, yo también llego opé dos meus cabezales en compañía de Jesús Alonso Montero, académico gallego que no solo puede leer Negra sombra, sino que también la canta. No es inocente literariamente hablando. El último verso, sombra que siempre me asombras, en que hay varias eses. La S, que es un elemento del significante, está muy al servicio, como diría don Dámaso Alonso, que fue profesor mío, al servicio del significado. La S serpentea por el túnel de la existencia, por el túnel de las sombras y de la noche de Rosalía de Castro. Cando maxino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brila, y eres o vento que zoa. Son 4 estrofas, 16 versos, y aquí no hay más que palabras simples, tocadas por la vara mágica del gran poeta, y esas palabras que son de todos, de la gente que aquí en Padrón vendía verdura, de la gente que iba al trabajo, de la gente que labraba el campo, esas palabras tienen, aun tratándose de la negra sombra, una luminosidad poética que un poeta que no tuviese estas virtudes literarias no imprimiría en esas palabras. Tanto la publicación de Follas Novas en 1880 como el estreno de la versión musical de Negra sombra en 1892 tuvieron lugar en La Habana y gracias al dinero de los gallegos emigrados en Cuba. En el siglo XIX, los españoles, mayoritariamente gallegos, llegaron a la isla y fueron ocupando los trabajos que los chinos iban abandonando. La música y las letras hacían viaje de ida y vuelta por el Atlántico y de este modo las aguas unían a los que se iban con los que se quedaban. El centro gallego de La Habana pasó a ser un motor para compositores, escritores y pintores. Yo creo que Rosalía, cuando compone este poema, evidentemente no se propone hacer un poema autobiográfico, pero su biografía está ahí. Y sobre todo está su prebiografía, está algo que a ella le acontece antes de nacer. Paseándonos por la casa, que no es ni mucho menos un gran pazo, Jesús me cuenta que Rosalía llevaba solo el apellido de su madre. Tenemos que situarnos en 1837, hace casi 200 años, en un país que aún hoy es clerical, aún hoy es conservador, aún hoy es en gran medida reaccionario. ¿Cómo era la Galicia de 1837 en la que nace esta niña, que se dice en la partida bautismal
que es hija de soltera. Evidentemente es hija de soltera. Pero desde muy pronto las gentes de Santiago, las gentes de aquí de Padrón, de donde era su madre, doña Teresa, empiezan a sospechar, algunos a suponer, y bastantes a saber, a ciencia cierta, que su padre es un sacerdote. Ya ser hija de soltera es un estigma en aquel tipo de sociedad pacata y miserable, y ser hija de un sacerdote evidentemente crea unos problemas realmente extraordinarios. ¿Puede Negra Sombra ser resultado de esta situación? Y en 1880, aunque lo hubiera escrito en el 79 o en el 78 o en fecha más o menos próxima, Rosalía estaba ya muy al final de su vida. Quizá todavía no estaba mordida por el cáncer que la llevaría a la muerte 5 años después, pero sí ya estaba castigada por todas las tribulaciones que fueron empedrando su vida. Y a partir de estas experiencias hace este pequeño edificio lúgubre, sombrío pero magistral, de un poema que llamamos Negra Sombra. En el prólogo de Follas Novas, Rosalía escribió que estos versos estaban guardados, condenados al eterno olvido. Si nunca pude huir de mi tristeza, menos lo pudieron hacer mis versos. Un tono vital que lo puedo encontrar también acercándome al río Sar, que tanto amó Rosalía, y donde me espera otra poeta gallega, Ana Romaní, que me invita a pasear por inmensas alfombras verdes. Somos lo que vivimos también, ¿no? Y el entorno en donde nos formamos, nos desarrollamos, nos marca profundamente. Y efectivamente Rosalía nos entiende según un entorno muy claro que es Galicia, y digamos a su relación y a su manera de relacionarse con otras literaturas, por ejemplo, con otros sistemas literarios, con otros círculos. Pero con la institución eclesial. ¿Y en qué te inspiras tú, Ana, para escribir tus versos? Yo no sé. No sabría contestar a eso. Me resulta muy complejo lo de la inspiración. Yo creo que hay pulsiones que te mueven a buscar. La poesía es, en mi opinión, es búsqueda. Es búsqueda, es indagación, es necesidad de entender, de comprender. Rosalía habla mucho de las musas y del genio de las musas, pero digamos que es una cuestión de lenguaje de la época, simplemente, ¿no? ¿Cómo se inspiraría Rosalía? El caso es que, por lo que fuera, hizo una obra magnífica. Y lo que hasta ahora eran unas gotas frías de primavera, empieza a ser una lluvia intensa. Bajo techo, volvemos al poema. Si cantan, es ti que cantas. Si choran, es ti que choras. Y es o marmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, y ti es todo. Pra nin y en nin mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra, que siempre me asombras. Es una escritora muy consciente de lo que significa escribir. Se hace cargo de su propia obra. Sabe lo que significa escribir en gallego en el siglo XIX. Sabe lo que es ser escritora en el siglo XIX. Lo que supone de confrontación con un entorno nada propicio para entender una obra literaria escrita desde Galicia y en femenino. Y puedo entender la gran soledad de esta mujer en su tierra y en su siglo. Oye, nos podemos sentir solas con grandes minorías y con grandes mayorías. O sea que no creo que... Yo creo que el conflicto existencial de Rosalía no
procede de sus elecciones de escribir en gallego, de escribir desde ese yo femenino desde el que escribe. Son decisiones que ella toma, decisiones políticas, porque son desde ahí, desde las que las realiza, y su conflicto es un conflicto con el entorno, pero el entorno con la época, pero eso puede darse en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ¿no? El feminismo de Rosalía de Castro, del que hoy me habla Ana, no se entendería si en los años que siguieron no hubieran tenido lugar las primeras luchas de las mujeres por ser escuchadas y respetadas. En España, por ejemplo, hasta hace pocas décadas, una autora necesitaba el permiso del marido para publicar, al igual que para comprar una casa o sencillamente obtener un pasaporte. Más de un siglo se tardó desde que el feminismo propiamente reconocido empezara a obtener sus frutos. La falta de hombres tras la Segunda Guerra Mundial ayudó a que las mujeres pudieran ser algo más visibles en nuestra sociedad. En otras, sigue estando secuestrada, como le ocurrió a Rosalía durante tantísimo tiempo. Rosalía de Castro toma como uno de sus modelos de escritora a George Sand. Ella dice que ser como George Sand aún merece la pena, ¿no? Por lo tanto, Rosalía escribe primero desde la posición de la escritora romántica, de la mujer que conoce las ideas de la libertad y de la vindicación, y después, además, suma la necesidad de reivindicar la emancipación y la justicia para la nación. Hay quien dice que Rosalía de Castro no es feminista. Bien, Rosalía de Castro no forma parte de círculos feministas, pero eso no quiere decir que no haya leído, que no haya pensado y que no haya escrito. Y ahí están sus Follas Novas, el penúltimo libro de Rosalía, donde encuentro a las viudas de los vivos. Follas Novas, que es un libro que se publica recogiendo poemarios que tienen su propia personalidad. Se cierra con las viudas dos vivos y las viudas dos muertos. Se cierra con la gran aportación de Rosalía de Castro a crear una nueva figura femenina, que es aquella figura que no tenía relato, la viuda de clase baja que se ha quedado sin su marido no por muerte, sino porque se ha ido a la emigración, porque su marido se ha ido a Cuba a sustituir a la mano de obra esclava que ya no existía en Cuba, ¿no? Pero, ¿por qué Rosalía tiene esa imagen de melancolía? Porque conocemos a Rosalía de Castro con muchos velos interpuestos y porque la hemos leído de manera fragmentaria. Precisamente en Galicia los jóvenes se han sumado a la campaña en reivindicación a Rosalía, pero a su Rosalía, a la que quieren poner un rostro reivindicativo. Coincido con el congreso que en Santiago dedican a la escritora, actualizándola con la expresión Rosalía en el siglo XXI. El logo es una imagen de Rosalía de Castro que se ha soltado el pelo. Es Rosalía con el pelo al viento. Es una imagen que de alguna manera la intenta desencorsetar. Intenta recuperar a esa mujer libre, rebelde, de escritura política, con una mirada crítica sobre el mundo, capaz de escribir y de callarse cuando no estaba de acuerdo. Una mujer que es capaz de tomar decisiones y de escribir más allá de lo que se espera de ella. Escogemos la imagen que más nos interesa, ¿no? Todas las personas leemos y decidimos qué nos interesa de eso que leemos y de las personas que escribieron esas cosas. Esa Rosalía que asume en una época muy compleja estar no en la centralidad, sino hacer de la marginalidad el centro, su centro, ¿no? Y escribir con esa conciencia. Esa es la Rosalía que más me interesa. Sigo leyendo a esta mujer y tal vez a algunas personas les pueda extrañar cómo ella decidió tener una gran familia, nada menos que 7 hijos. Lo curioso es que ninguno de esos hijos tuvo descendencia. Rosalía de Castro no tuvo nietos. Yo creo que Rosalía se casó porque había que casarse.
Es una época en que hay que casarse. Y si no te casas, una mujer que por otra parte arrastra un estigma lo va a pasar mal socialmente, incluso para su realización profesional y también para su promoción profesional. La verdad es que poco sabemos de la vida y los pesares de este matrimonio porque, al parecer, el marido, que sobrevivió unos años a Rosalía, mandó a Alejandra, la hija mayor, que quemara cualquier documento. Y es lástima porque quedan pocas cartas de Rosalía a Murguía y quedan pocos textos, esos textos donde todos los seres humanos, vivamos en el 19, vivamos en el 20, en una libreta, en un diario, decimos cosas que alguna vez no nos atrevimos a publicar. Tal vez hubiera poemas, pero en todo caso yo creo que textos comprometedores para la concepción, por cierto, no muy avanzada, de don Manuel Murguía. Y esto me lleva a pensar en el rastro que dejamos tras la muerte, y de nuevo puedo intuir la sombra. Follas Novas es una obra que tardó años en concluir. La empezó cuando trasladaron al marido a trabajar al archivo de Simancas en Valladolid. Ella debió sentirse muy sola y alejada de los círculos que en Santiago o en Madrid podía frecuentar. Y fue en este destino donde la inspiración empezó a fluir. Así es que quizá la nostalgia o la pena, que en gallego la nombran saudade, motivaron sus palabras.